Hoy vamos a hablar de arbitraje comercial internacional. A ver, suena muy técnico, ¿verdad? Pero en el fondo es el sistema que se usa para resolver esos líos enormes que surgen cuando los negocios cruzan fronteras. Y es que es un mundo bastante complejo. Aquí, una mala decisión al principio te puede costar literalmente millones. Vamos a desgranar por qué es tan importante acertar. A ver, pongámonos en la peor situación. Ese acuerdo internacional que es vital para la empresa se rompe. Y esto, aunque parezca de película, pasa mucho más de lo que nos imaginamos. La clave no es tanto evitar que pase, sino estar preparado para cuando pase. Y para eso, precisamente, está el arbitraje. Y es que de hecho no es solo una opción más, es con diferencia el sistema preferido en todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ofrece privacidad, gente especializada y una agilidad que los tribunales de toda la vida pues a menudo no pueden dar. Pero ojo, incluso aquí, dentro de este sistema, hay una decisión crucial que lo puede cambiar absolutamente todo. Y aquí está el meollo de la cuestión. Esta es la gran encrucijada. La elección que se toma en este punto no es un simple detalle técnico o legal, no, es una decisión estratégica en toda regla, una que define el campo de batalla y que en muchos casos puede casi predeterminar el resultado. Para que lo entendamos fácil, pensemos en cómo planificamos un viaje. Una opción es el tour organizado, todo incluido, estructurado, seguro y con alguien que te ayuda si pasa algo. La otra opción es ir de mochilero, libertad total, control absoluto sobre la ruta, pero claro, con el riesgo de perderte a la primera de cambio si no lo tienes todo muy bien atado. Vale, pues vamos a ponerle nombre a esos dos caminos. Hablamos del arbitraje ad hoc y del arbitraje institucional. El objetivo de los dos es el mismo, que es resolver la disputa, pero la forma en que funcionan es radicalmente distinta. La diferencia fundamental para que quede claro es control frente a estructura. En el arbitraje ad hoc las partes son las arquitectas de todo, lo diseñan todo desde cero. En el institucional, en cambio, se apoyan en la infraestructura y en las reglas de una entidad experta, como puede ser la Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo. El arbitraje ad hoc, el del mochilero, promete una autonomía total. Te permite moldear cada pequeño detalle para que se ajuste perfectamente al conflicto. Suena genial, ¿verdad? Pero aquí está la paradoja. Esa libertad tan grande exige una cooperación, casi perfecta entre las partes, porque si no son capaces de ponerse de acuerdo en algo tan básico como quién va a ser el árbitro, el proceso se paraliza en seco antes de empezar. Y luego tenemos el modelo institucional, el del tour organizado. Este, en cambio, lo que te da es seguridad y previsibilidad. Te ofrece un marco sólido con unas reglas que ya han sido probadas 1000 veces y con apoyo logístico. Y esto no solo evita que haya bloqueos, sino que además da más confianza a los tribunales nacionales. ¿Y eso qué significa? Pues que luego es mucho más fácil ejecutar la decisión final, el laudo, sin problemas. Pero cuidado, porque esta elección entre un camino y otro no es algo que no cambie. El mundo ha cambiado muchísimo. Y el arbitraje también. Las reglas del juego que valían hace 5 años, hoy ya no son las mismas. Por ejemplo, la pandemia aceleró la digitalización de una forma brutal, y ahí se vio que las instituciones estaban mucho más preparadas tecnológicamente. A la vez, están surgiendo nuevas directrices sobre ética y nuevas leyes, que, en la práctica, le están poniendo límites a esa libertad absoluta del modelo ad hoc para garantizar unos mínimos. Esta es la pregunta del millón, y sinceramente es una de las ideas más extendidas y a veces equivocadas. En teoría, claro, como no pagas las tasas administrativas de una institución, el ad hoc parece más económico. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más compleja. Así que el punto clave es este, un proceso ad hoc que se desorganiza, que tiene retrasos, que genera discusiones sobre cómo hacer las cosas, puede acabar saliendo muchísimo más caro. ¿Por qué? Pues porque se disparan las horas de abogados y los costes de tener que ir a un juzgado a que te resuelva el lío. Las instituciones, sin embargo, ofrecen unas tablas de precios que, aunque haya que pagarlas, te permiten saber desde el principio cuánto te va a costar todo, más o menos. Para que entendamos bien lo que está en juego, vamos a ver un caso real. Es un ejemplo perfecto de cómo una mala decisión al principio puede provocar una crisis de alcance mundial. Todo, absolutamente todo, empezó aquí, con esta cláusula. Una frase que parece inofensiva, seguramente redactada con prisas en un contrato tecnológico entre una empresa alemana y unos inversores japoneses. Esta ambigüedad fue la semilla del desastre. Y aquí vemos cómo se desata la tormenta perfecta. El conflicto comercial escala a un problema tecnológico, porque de repente se bloquean los servidores. La cláusula ambigua lo paraliza todo y fuerza la intervención de un tribunal en Holanda. Y de la nada, ¡boom!, aparecen reguladores de Corea del Sur, de Canadá y de Australia, todos metiendo las narices por la sensibilidad de los datos. Lo que era una disputa entre dos se convierte en un caos global. Esta historia es una advertencia muy seria, pero también es una lección. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se toma la decisión correcta?
Vamos a pasar de la historia de terror a la herramienta práctica. Entonces, ¿cómo decidimos? Pues aquí tenemos una especie de brújula. Para acuerdos de mucho valor, muy complejos, o cuando la confianza entre las partes es baja o nula, el camino institucional es, sin duda, el más seguro. El modelo ad hoc puede ser una opción, sí, pero para disputas más sencillas, y solo, y digo solo, si ambas partes tienen muchísima experiencia y se llevan muy bien. Al final el mensaje es bastante claro. Aquí no hay una respuesta única que valga para todo. La elección entre un arbitraje institucional y uno ad hoc tiene que ser el resultado de un análisis estratégico, no una decisión que se toma en el último minuto. Hay que pararse a pensar en la naturaleza del acuerdo, en los riesgos que puede haber y sobre todo en la relación que se tiene con la otra parte. Y con esto terminamos. La próxima vez que haya que revisar un contrato internacional, de verdad, vale la pena detenerse en esa cláusula, la que siempre se pasa por alto, porque como acabamos de ver, puede ser la diferencia entre una solución eficaz y un problema que no acaba nunca. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿esa cláusula está protegiendo el negocio o es solo cuestión de tiempo que explote?